Bien, mis amados hermanos y amigos, saludándoles una vez más y trayéndoles un mensaje más, tomando en cuenta que estos mis mensajes no son evangelísticos, sino que son de enseñanza. De manera que estoy tomando temas controversiales, porque así es como podemos descifrar algunos enigmas de la palabra de Dios. Así como el diezmo, pues este tema también es un poco controversial. Le quiero hablar de Jacobo, el hermano del Señor. Bien, de manera que Dios les bendiga en cualquier lugar donde se encuentren mirando este video y no mirando este video. Siempre deseo que Dios les bendiga en todo momento. Bien, de manera que para ello vamos a leer en el su libro de Gálatas, su capítulo 1. Vamos a leer desde el 18 y 19. Dice la palabra de Dios de esta manera: Después, pasados 13 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bien, de manera que este tema también es un poco controversial y no desde ahorita. En el año 1981, tuve la oportunidad de tener un libro en mis manos que hablaba de esto. Y desde entonces comencé a investigar y a investigar, de manera que terminé de investigar en el año 2015. Fueron unos varios años los que pasé investigando para darle este resumen de unos pocos minutos, porque van a ser unos pocos minutos para que miremos del Jacobo, el hermano del Señor, que habla la escritura de Dios. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Tomemos en cuenta que Pablo aquí está diciendo: no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. De manera pues que nadie que haya sido testigo ocular se puede llamar apóstol. En este tiempo hay muchos apóstoles. Lamentablemente tengo que decirlo. Son de mentira, son falsos. No existen en este tiempo tales apóstoles. Porque hay que ser testigo ocular, salvo Pablo, a quien se le apareció por revelaciones y visiones el Señor Jesucristo. De manera pues que él mismo dice: soy el último de los apóstoles. De ahí no se crea usted que venga alguien diciéndole que es apóstol. Es mentira. No existe tal apóstol en este tiempo. La Biblia no lo dice. No voy en contra de nadie ni a favor, sino tratando de explicar lo que esta palabra de Dios dice. De manera que vamos a ver lo que son hay dos Jacobos que son apóstoles. Para ello vamos a ver el libro de San Marcos, su capítulo 1 y versículo 19. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Hasta ahí le voy a llegar. De manera que Jacobo, hijo de Zebedeo. La escritura de Dios dice que el esposo de María se llamaba José, no Zebedeo. Aquí está un Jacobo, el cual es hermano de Juan, hijo de Zebedeo. De manera pues que este Jacobo no es el hermano del Señor. Aquí la escritura claramente nos está diciendo que es hijo de Zebedeo. Bien, de manera que es el primer Jacobo. Podemos seguir viendo lo que es el segundo Jacobo, siempre en el libro de San Marcos, su capítulo 3, versículo 18. A la letra dice la palabra de Dios. 3:18. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo.
aquí aparece el otro Jacobo, el cual es apóstol. Después de estos dos Jacobos no hay nadie. Nadie más puede ser apóstol. Aunque fuera hermano de Jesucristo, no puede ser apóstol. Porque si nos vamos al libro de los Hechos, ahí dice que estos apóstoles fueron los discípulos y después apóstoles, fueron testigos de Jesucristo, porque ellos lo vieron con sus propios ojos. De manera que nosotros somos discípulos. Aunque hay discípulos que presiden, hay dirigentes, eso es verdad. Pero apóstoles solo son 12, no hay más. Bíblicamente no hay más. Si alguien se atribuye ese nombre de apóstol, bueno, que se llame Jesucristo, que se llame como él quiera. Pero es antibíblico. Y aún aunque haya ido al mejor seminario que existe en el mundo, la escritura de Dios no confirma eso. Si se llama apóstol, él mismo se ha puesto el nombre, pero de la escritura no puede salir porque no existen más. De manera que Pablo dice que vio al hermano del Señor, a Jacobo, hermano del Señor. Si usted lee algunos libros y diccionarios, dice que había otro matrimonio del cual tenía unos hijos José, y que de eso nos habla en el libro de San Marcos, su capítulo 6, versículo 3. Ahí da los nombres de Jacobo, de Simón, de Judas, de José, los cuales dice que son hermanos del Señor. Bueno, como me metí a hablarle de Jacob, obviamente van a salir los demás hermanos que dicen que son hermanos de Jesús. Los protestantes mucho tiempo han difamado a María por malos entendimientos, porque el hecho de que la escritura de Dios diga hermano del Señor, en aquel tiempo se usaban otras palabras, de manera que hermano del Señor yo también soy, usted lo es, cada uno de los que está, de los que mira este video y es evangélico, es protestante, como le quiera llamar, es hermano del Señor. El hecho de que la escritura diga hermano del Señor no comprueba nada de que son hermanos carnales del Señor, sino parientes, familiares, así lo explica la palabra de Dios. De manera pues que este Jacobo era Jacobo el menor, así se le llamaba, porque había otro que se le llamaba el mayor, el cual era hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Pero este Jacobo, el otro apóstol, el cual vio el apóstol Pablo cuando fue a Jerusalén, que dice que es hermano del Señor, realmente no es hermano carnal. Es hermano porque es pariente. La mamá de este apóstol es pariente con María, la madre de Jesús, pero no que sea hermano carnal. De manera que los protestantes han difamado a María en muchas ocasiones. Aún yo también lo prediqué en un tiempo, porque así se me enseñó. Pero después he tratado yo de estudiar la escritura pidiendo dirección al Espíritu Santo, ayunando muchas veces y muchos días y orando, que es la forma que el Espíritu Santo puede iluminar la mente de cada predicador o pastor. De manera pues que podemos ver en el libro de San Marcos, siempre su capítulo 15, 40, dice la palabra de Dios. Ven que pongo esto aquí porque tengo el aire acondicionado, el ruidito que se oye, y aquí pues hay demasiado calor ahorita, ¿verdad? Esto está serio, está demasiado caliente. Bien, de manera que dice la palabra de Dios así. También habían
había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Salomé es una mujer, ¿verdad? Según el diccionario quiere decir pacífica. Entonces los hijos solo son Jacobo y José. Si vemos en el libro de San Marcos 6:3, dice Jacobo, José, Judas, Simón. Pero aquí aparece la madre de ellos. De manera que dice, algunas mujeres estaban mirando de lejos, ¿verdad? También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Salomé es otra mujer de las cuales estaban cerca de la cruz cuando Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? De manera que la escritura de Dios nos viene diciendo, nos aclara ampliamente que este Jacobo no era hermano del Señor. Y si Jacobo no era hermano del Señor, tampoco lo era Judas. Porque así lo dice la palabra de Dios. De manera pues que la escritura de Dios nos viene hablando, nos viene aconsejando. El problema de nosotros que algunas veces agarramos un texto y no vemos los contextos. La palabra de Dios, la escritura de Dios, la Biblia, la Santa Escritura se interpreta sola. Solo que hay que buscar los textos para ir haciendo la cadenita, ¿verdad? Algunos dicen que predican así, texto con texto, ¿verdad? La hermenéutica dice que predica texto con texto. Sí, probablemente los haya. El problema es si entienden lo que el texto quiere decir. Porque una cosa es arrimar texto con texto, pero otra cosa es entender lo que quiere decir, ¿verdad? De manera que por lo tanto tenemos que procurar a entender lo que el texto quiere decir, porque así lo explica la palabra de Dios. Bien, vamos a leer en el libro de San Juan, su capítulo 19 y versículo 25. Dice la palabra de Dios, 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. De manera que aquí aparece, Alfeo aparece como Cleofas. Y de manera que si vemos, Alfeo tenía 3 hijos que eran discípulos del Señor. Está también Mateo. Pero ese no lo mienta el texto. Pero está en San Marcos su capítulo 2 y versículo 14. Dice así: y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos. También este era hijo de Alfeo. De manera que más adelante nos aparece como Cleofas, María, mujer de Cleofas. Entonces nos está diciendo que María también era la madre de Jacobo el menor, al cual vio el apóstol Pablo cuando fue a Jerusalén. Porque dice el hermano del Señor. Y esta otra María era familiar, era pariente de María, la madre de Jesucristo. Por eso dice los hermanos del Señor. Pero no son hermanos carnales. Aquí lo aclara exactamente. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. De manera que era familiar, era una pariente. Por eso dice la palabra de Dios así: mujer de Cleofas. Esta María era mujer de Cleofas, la cual era la madre de Jacobo y de Judas.
Algunas veces Judas aparece como Tadeo, pero al que no mienta que era madre aquí era al apóstol Mateo, pero sí lo dice en San Marcos 2:14 que era hijo de Alfeo. De manera que la escritura nos viene hablando en una forma de que nosotros tenemos que poner cuidado a cualquier palabrita, por pequeña que sea, porque quizás ahí está encerrado el misterio y a nosotros se nos pasa de largo, ¿verdad? No le ponemos cuidado, por lo cual aparecemos diciendo otras cosas, las cuales no concuerdan con la escritura de Dios. De manera que María en este libro no aparece con más hijos. Tengo muchos textos más que le pudiera comprobar, pero el motivo es el tiempo. Pero esto lo he leído desde el año 1981 y concluí estudiando esto hasta el año 2015. Yo he sacado todos estos textos con un cuaderno a la par, apuntando, comenzando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y he leído la Biblia 3 veces por esto mismo. De lado a lado la he leído para tratar de comprobar. Y esto era lo que les decía yo en la iglesia, cuando yo predicaba en las iglesias. Que no había que decir lo que no era, no había que difamar a María, porque el hecho de que diga hermanos de Jesús, eso no comprueba que son hermanos carnales. Repito, hermano yo también soy, usted también es. Por lo tanto, quedamos en claro que María no tuvo más hijos. Así lo explica la palabra de Dios. Y así lo tengo que explicar yo, porque el apóstol, léase bien en el libro de Gálatas, su capítulo 1, versículo 19. Ahí nos aclara todo el misterio. Para el que tenga dudas, ahí queda claro el misterio. Y si no, pues yo puedo mandarle todo el estudio, ¿verdad? Yo lo he estudiado por muchos años y tengo muchos textos más que le pudiera comprobar esto de que María no tuvo más hijos. Por motivos de tiempo, solo le leo el resumen de todo, lo más importante, para que usted no cometa errores y siga difamando a María, la madre de Jesucristo. Porque aquí andaba la otra María, la cual era hermana de Jesucristo, y por eso los hijos de ella aparecen siendo hermanos de Jesús, pero no hermanos carnales, sino parientes de él, como primos o algo así. Sigue diciendo la palabra. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Si hubiera tenido más hijos, no se hubiera podido quedar con ellos. Se da cuenta usted, y aún grandes teólogos se enredan en este pasaje de la Biblia. Se enredan para tratar de explicar este mensaje. Sigue diciendo el 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De manera que si hubiera tenido más hijos, Jesucristo no la hubiera dejado con el discípulo al que él amaba, al cual la Biblia nos confirma que era Juan. Y Juan era hijo de Zebedeo. No la dejó con Jacobo, el que se nombra hermano de Jesús, sino con Juan. Porque la escritura de Dios dice que era el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces quedamos claros que María fue a la casa del apóstol Juan. Así lo explica la palabra de Dios. Ahora piense usted que si María hubiera tenido más hijos, como se menciona en San Mateo 13, 55, 56, en San Marcos 6, 3, en los Hechos 1, 13, 14, ahí habla
de los hermanos de Jesús, pero no son hermanos carnales, sino parientes cercanos, dice la palabra.